¿La tuya, Diego? ¿Tu película favorita? La La Land, ok. Quiero que piensen en la primera vez que vieron su película favorita. ¿Cómo se sintieron? Digo, dependiendo del género de la película, tal vez cambie un poco, pero realmente a lo largo de la película, ansiedad, emoción, un conjunto de ambas, tal vez. Ahora piensen en la última vez que vieron esa película. Ya sabían lo que iba a pasar y por más que hubieran momentos en la película de emoción, de intriga, de duda, ya la habían visto, entonces inevitablemente había una calma en su corazón porque ya sabían lo que iba a pasar. Ahora quiero hacerles otra pregunta. ¿Cómo sentirías o cómo sería tu vida si tuvieras la misma certeza en lo que va a pasar cuando llegan esos momentos difíciles? La misma certeza de cuando ya viste una película que te gusta. Al final te emocionas, pero sabes lo que va a pasar y estás tranquilo. ¿Cómo cambiaría tu perspectiva si supieras que lo que sea que pase en ese momento difícil está en manos de alguien que es sumamente confiable? A los que nos gusta el fútbol nos ha pasado. Ahorita nada más vino Diego y mi papá que nos gusta el fútbol. Pero nos ha pasado. Inicia el partido, bueno, más bien, llevas toda la semana esperando a que jueguen los Rayados, en este caso, porque somos Rayados, ¿no? Llevas toda la semana con ganas de ir al estadio, con ganas de que se junten para la carne asada, ¿no? Inicia el partido y el equipo, no, hermano, el equipo está jugando muy bien. El equipo está jugando muy bien, están llegando, pero todavía no cae el gol. Minuto 35 del primer tiempo, todavía no cae, pero siguen habiendo llegadas. Todavía queda mucho partido, están tranquilos. Termina el primer tiempo, inicia el segundo, y generalmente los equipos pues bajan la intensidad porque ya están cansados. Pero no, en este partido siguen igual. Vienen motivados, el equipo sigue jugando muy bien, siguen habiendo llegadas. Pero no cae el gol. Y al minuto, faltando 15 minutos para que termine el partido, cae gol en contra. Uno esperaría y generalmente pasa, sobre todo a los Rayados, que cuando esto pasa, el equipo decae, baja el ánimo y ni siquiera intentan en llegar al empate. Pero en este caso no pasa eso. En este caso el equipo todavía se mete más en el partido, sigue teniendo jugadas. Y seguimos creyendo como afición que antes de que termine el partido va a caer ese gol del empate. Esta es esperanza en nuestro corazón. Pero puede que eso no pase. Y es que generalmente cuando nosotros, digámosle en el occidente, porque realmente es en esta parte del mundo, usamos la palabra esperanza, nos referimos a un deseo, a un estado emocional sobre algo que nos gustaría que pase, pero puede o no que ocurra, como en el ejemplo del partido de fútbol. Sin embargo, cuando la Biblia habla de esperanza, se refiere a un futuro que es seguro, a un futuro que está basado en nuestra confianza con Dios y en las promesas que Él nos ha dado. Si nuestra esperanza está puesta en Dios o se basa en algo que Dios ha dicho, la esperanza que tenemos en esa promesa no es solamente en las palabras o no se limita a palabras, sino más bien está fundamentada en la seguridad y la confianza que tenemos en aquel que dio esas promesas. El autor a los Hebreos nos dice que la convicción, que la fe es la convicción de lo que no se ve. Convicción en el idioma original usa la palabra elengios y esta tiene dos definiciones, convicción y prueba. Por lo tanto, podemos definir también que la fe es la prueba de lo que no se ve. Dios lo sabe todo y Él no miente. Él sabe lo que va a pasar mañana. Y si Dios nos dice que algo va a pasar mañana, nosotros le creemos aún y cuando no lo hemos visto. Porque nuestra fe es la prueba de aquello que no hemos visto. Sin embargo, la fe no está
no se limita solamente a los sentimientos, va más allá, no es arbitraria, a pesar de que la fe va más allá de lo que la gente comúnmente llama lógica o razón. Tenemos que saber en quién estamos poniendo nuestra fe. Nuestra fe se relaciona directamente en cómo nosotros tenemos una intimidad con Dios. La fe no es arbitraria, está basada y tiene que estar basada en el carácter de Dios. No es simplemente creer en Dios, es creerle a Dios, porque pues creen en Dios, todos creen en Dios o la mayoría creen en Dios, pero creer lo que Dios te dice ya es diferente, porque Dios te puede prometer algo cuando las circunstancias son completamente adversas y más adelante veremos ejemplos. Y quiero que pienses un momento en las personas que más confianza les tienes. Pueden ser tus papás, pueden ser tus hermanos, pueden ser tus amigos más cercanos. Cualquiera que fueran la persona más cercana que tengas o a la persona que más confianza le tengas, ¿qué tienen en común? Son las personas posiblemente con las que más hables, con las que más interactúes, con las que más te relacionan. Imagina que esa persona a la cual tú consideras como tu persona más cercana, con la persona que más le tienes confianza, un día se acerca contigo y te dice, oye, mañana te voy a regalar unas papas, te voy a regalar un refresco, te voy a regalar un chocolate, el ejemplo que tú quieras. Es alguien cercano, probablemente le creamos, muy seguramente le creamos porque confiamos en lo que nos dice, porque confiamos en lo que nos promete, justamente por esa relación que tenemos con la persona. Pero sería igual si un desconocido, una persona extraña o inclusive alguien que conocemos de vista, pero que realmente no le tenemos confianza, no tenemos una relación con esa persona, nos ofrece ese chocolate, esas papitas, ese refresco, pues muy probablemente no. Muy seguramente nos quedemos con el, bueno, ojalá me lo regale. Si lo hace, qué bueno. Y si no, pues realmente no pasa nada, porque desde un inicio no le creímos. ¿Cómo vamos a confiar en Dios si no tenemos una relación cercana con Él? Porque podemos llegar a caer en el error de que lo conocemos, hemos escuchado su palabra, hemos escuchado sus promesas, pero cuando llega el momento difícil, cuando llega la prueba, ese momento donde necesitamos tomar una de esas promesas, agarrarla y quedárnosla para nosotros mismos, nos quedamos con el, bueno, con el ojalá. Entonces, ¿estamos teniendo fe o solamente estamos siendo optimistas? Porque además de intimidad, la fe requiere obediencia. Y un ejemplo de alguien que tuvo fe y fue un ejemplo de obediencia fue Noé. Dios le advirtió a Noé que mandaría un diluvio para destruir al hombre y le ordenó construir un arca. En la Biblia nos describe cómo eran las medidas del arca y podemos imaginarnos qué dimensión tenía. Lógicamente, le tomó años construirla. Y algunos comentaristas sugieren que Noé se encontraba en el desierto, lo cual lo hace todavía más extraño el construir un bote, un arca en el desierto. Pero a pesar de eso, imagínate la escena de Noé construyendo el arca. Llegan personas y le preguntan a Noé, ¿qué estás haciendo? Y al momento de que Noé les explica que está construyendo un arca porque Dios va a mandar un diluvio, y les empieza a dar toda la explicación, siendo que jamás hasta este punto había llovido, que no conocían lo que era un diluvio, que no conocían lo que era la lluvia, yo me imagino que lo podrían llevar, lo tiraban a loco, e inclusive recibiendo la orden que Dios te diga, va a haber, que va a ocurrir algo de lo cual tú jamás has experimentado. Si estamos mal, si no conocemos a Dios,
podemos llegar a caer en el error de no hacerle caso, pero Noé le hizo caso. Génesis 8:20 nos dice que cuando Noé bajó del arca, lo primero que hizo fue hacer un altar a Jehová en muestra de gratitud y de adoración. Esto nos demuestra que Noé obedeció y obedeció justamente porque tenía un corazón agradecido, porque tenía un corazón que lo adoraba. Por eso no le fue difícil a Noé obedecer a Dios, a pesar de que el evento que le había sido, que Dios le había advertido, era algo literalmente inimaginable porque nunca había ocurrido. Una muestra también de la fe puesta en Dios, pero esta vez sabiendo en quién es Él y cómo es su carácter, como mencioné anteriormente, en eso tiene que estar fundamentada nuestra fe, es Abraham. Y la historia de Abraham es algo larga. Si bien el hecho de dejar a su familia, el irse a una tierra extranjera, solamente siguiendo a Dios, es un acto de fe muy, muy grande, me quiero enfocar en la parte donde Dios ya le había contestado esa promesa a Abraham. Cuando Dios ya le había dado a Abraham a su hijo, yo me pongo a pensar en todo lo que vivió Abraham, ¿no? ¿Qué pudo pasar en ese tiempo? Pero como persona, vaya. Abraham pudo desarrollar una confianza enorme en Dios, una relación muy cercana con Dios. Justamente por todo lo que habían pasado, ya ni era difícil el hecho de confiar en Dios, porque él ya había experimentado los milagros y todo lo que Dios puede hacer, ¿no? Y en ese momento donde parecía que ya se había acabado la historia, donde Dios ya le había dado a Abraham, a su hijo, le pide que lo ofrezca en sacrificio. Una promesa que le había demorado muchísimos años y que no solamente tomó muchos años el que se cumpliera, sino el contexto y el trasfondo de todo lo que tuvo que pasar para que Dios le contestara esa promesa, para que un día le pidiera que lo ofreciera en sacrificio. Uno pudiera llegar a pensar, Dios está retractando, Dios está invalidando esa promesa, pero Abraham no pensó nada de eso. Abraham obedeció, tomó a su hijo, lo llevó y milisegundos antes de que cumpliera ese sacrificio, Dios lo detiene. ¿Por qué Abraham estuvo tan dispuesto a hacer ese sacrificio, siendo que le tomó muchos años y un proceso muy largo recibir esa promesa? Porque Abraham conocía a su Dios. Él sabía que si Dios le demandaba algo, tenía un propósito. Y no solo eso, él conocía el carácter de Dios. Él sabía que Dios no se iba a retractar porque ese no es el carácter de Dios. Él sabía que si hacía falta, resucitaría a su hijo o le respondería a esa promesa de otra manera. Pero él no iba a quedar a medias. La promesa no iba a quedar a medias. Si bien la fe demanda obediencia y es muy importante tener una relación con Dios, no significa que el porque no tengamos una de estas dos no vamos a tener fe. Todo lo contrario, la fe puede llegar a ser un puente para que podamos llegar a tener esa relación con Dios, esa intimidad y eventualmente esa obediencia. Digo, hay muchos ejemplos en la Biblia y yo quise tomar dos de personas que no tenían una relación ni mínimamente cercana con Jesús, pero no impidió que Jesús obrara por su fe. El primero es el centurión, el cual le pide a Jesús que sane a su siervo. Mateo 8, del 5 al 13 nos dice, entrando Jesús en Capernaum,
vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di una palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a todos los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Y por qué decidí tomar el ejemplo del centurión? Si bien en la época de Jesús hubieron muchos milagros en base a la fe, y era lo que a Jesús, digamos, hacía accionar y hacer los milagros, tomé el ejemplo del centurión porque por el contexto en el que se encontraba. El centurión era un gentil, no solamente no era judío, sino la cuestión era lo que les hacían los romanos a los judíos. El centurión reconocía y sabía que él no tenía derecho alguno de pedir un milagro, pero él se humilló y reconoció que él lo necesitaba y reconoció que sabía, más bien reconoció que Jesús podía hacer el milagro. El segundo ejemplo es el ladrón crucificado con Jesús. Lucas 23, 39 al 43 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aun tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es lógico que muchos en esa época, más bien yo creo que todos, conocían, habían llegado a escuchar de un tal Jesús que hacía milagros. Pero como vemos en los evangelios, muchos realmente nada más oían, pedían y se iban. Se quedaban con él. Yo me imagino que escuchaban la noticia y decían: bueno, voy a ir y ojalá que Jesús me sane. Si me sana, qué bueno, y si no, pues no pasa nada, porque realmente, pues realmente no sé si va a sanar, no, no sé si le creo, solamente pues voy a ir a ver. Estas historias tienen tres cosas en común que permitieron que mediante la fe se pudieran acercar a Jesús. La primera cosa que tienen en común es que ambos reconocieron la autoridad de Jesús. El centurión reconoció la autoridad de Jesús basado en su experiencia militar. Como militar de un buen rango, si él le decía a un soldado: haz esto, lo hacía, como él mismo lo menciona bueno, más bien como Mateo lo menciona en su evangelio, que dice el centurión. Y el ladrón reconoce a Jesús como el rey. Él le pide que se acuerde de él cuando venga en su reino. Su fe está basada en la autoridad que tiene Jesús, la autoridad que le reconoce a Jesús como la realeza. A pesar de estar en una situación desesperada, no se quedó con el voy a intentarlo, no, es fe genuina.
porque si algo no le gustaba a Jesús, eran las obras de fe, los desperdicios de fe. A Jesús le encantaba y le maravillaba la fe genuina, por lo que podemos asumir por el contexto y por lo que nos dice Lucas, que la fe del ladrón era una fe genuina basada en la autoridad de Jesús. La segunda cosa que tienen en común ambas historias es que ellos reconocieron la capacidad que Jesús tenía para obrar. Vuelvo a lo que mencionabas un momento. Cuando muchos judíos escuchaban hablar de Jesús y de que Jesús hacía milagros, ellos tenían ese concepto de que podía hacer milagros. Podía significa que podía o no hacerlos. Sin embargo, el centurión y el ladrón reconocieron que Jesús tenía la capacidad para hacerlo. No dudaron en que podía hacerlo. El centurión creyó que Jesús podía sanar a su siervo, pero su fe fue más allá. Si se dan cuenta, cuando el centurión le dice, o le pide más bien, que sane a su siervo, Jesús estaba a punto de decir que sí, pero el centurión tenía tanta fe y se humilló tanto que le dijo, no soy digno. Con una palabra será suficiente. Imagínense, si bien ya el hecho de creer en un milagro, de tener fe en Dios para que obre en un milagro, que obre a la distancia, sin que esté ahí. Literalmente Jesús no conocía al siervo, entre comillas, ¿verdad? O sea, no lo había visto. Pero el centurión reconoció la autoridad de Jesús para poder sanar sin estar presente. Y el ladrón, a pesar de estar crucificado y estando a minutos, horas de la muerte, él tenía la fe en que Jesús tenía la autoridad para poder salvarlo y para poder llevarlo al paraíso. La tercera cosa que tienen en común, perdón, es que reconocieron que necesitaban a Jesús. Porque una cosa es reconocer que necesitas de un milagro y otra cosa es reconocer que necesitas a Jesús. Porque si bien allá afuera hay situaciones difíciles y comúnmente a manera de expresión dicen solamente un milagro, reconocen que necesitan un milagro, pero no reconocen a quien hace los milagros. El centurión muestra humildad reconociendo lo que mencionaba hace rato, reconociendo su posición. Él sabía lo que Roma le hacía a los judíos y él sabía lo que él como romano, como centurión, le estaba haciendo a los judíos. Si bien Jesús sanaba y hacía milagros por misericordia, como haciendo todo lo que los romanos le hacían a los judíos, lo que él había hecho, él sabía que no era capaz, que no tenía el derecho, no tenía ni un argumento para decirle a Jesús, sana a mi siervo. No tenía ni un solo argumento, nada que decirle. Pero él mostró humildad, diciendo, Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. Su petición no estaba basada en los méritos de él mismo. Su petición estaba basada en la capacidad divina de Jesús. En eso estaba puesto su fe. Y el ladrón reconoció su culpa y a su vez reconoció que Jesús no tenía culpa. Él mencionó que tanto el otro ladrón como él eran culpables y estaban siendo condenados, digamos, justamente, pero que Jesús no había hecho nada y él estaba siendo castigado injustamente. Él reconoció su necesidad de redención y la justicia de Jesús demuestra su humildad y su fe. Estos ejemplos nos muestran que
si no tenemos una relación con Dios, pero conocemos quién es Él, reconocemos quién es Él, la fe llega a ser un puente para poder conectarnos con Él. Sin embargo, cuando ya conocimos a Dios, cuando ya tenemos una relación con Él, leemos la Biblia todos los días, venimos a todos los cultos, oramos todos los días, lo buscamos constantemente, tenemos una pasión enorme, llegan las pruebas. Y es muy fácil que cuando estamos súper apasionados, súper cercanos, que nos sentimos el discípulo amado prácticamente, que llegan las pruebas y confiarnos pues voy a poder, voy a salir de esta porque estoy cerca de Dios. Pero este pensamiento nos lleva a algo malo, nos lleva a lo que Pedro pensó cuando llegó su prueba. Y es que Pedro es un ejemplo muy certero a esta situación porque Pedro era un discípulo muy revolucionado, o sea, él, dime yo voy, o sea, él estaba muy cerca, era muy apasionado del Evangelio de Cristo, pero Lucas 22:33 nos dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Esto antes de que aprendieran a Jesús. Es un gran ejemplo de cómo nosotros, cuando estamos muy cerca de Dios, podemos llegar a decir, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte, y esto, y lo otro. Pero cuando llega el momento lo negamos, tal y como Pedro lo hizo. ¿Y por qué caemos en este error? Porque dejamos de tener fe, dejamos de confiar en Él y empezamos a confiarnos. Confiar y confiarnos son dos palabras y dos acciones completamente diferentes. ¿Estamos confiando o nos estamos volviendo optimistas? Primera de Pedro 6 y 7, en la Nueva Traducción Viviente, dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. ¿Y quién lo dice? Pedro, el que lo había negado. Pero es un caminar, es algo que aprendemos. Y cuando estamos en ese momento de mayor cercanía, que sentimos esa paz que va sobre todo entendimiento que proviene de Dios, que nos llega a la prueba, pudiéramos llegarnos a sentirnos tristes, decepcionados, confundidos, molestos. Y eso es normal. Incluso Job sintió estas emociones. Todo lo que antes parecía ir bien, ahora empieza a ir mal. Sentimos que las cosas están empezando a salir de control. Y es cuando nos empezamos a preocupar, es cuando empezamos a dejar a Dios de lado y empezamos a buscar soluciones, pero nuestras propias soluciones. No nos damos cuenta el momento en el que ya dejamos de Dios de lado y nosotros empezamos a luchar nuestras propias batallas solos. Entonces, ¿dónde quedó esa confianza que teníamos a Dios? ¿Qué le pasó a nuestra relación con Dios? El fuego que antes ardía fervientemente en nuestro corazón, ahora solamente es una brasa débil que está por apagarse. ¿Por qué nos consumen las dudas? ¿Por qué empezamos a temer?
¿Acaso se le salió de las manos a Dios nuestra situación? ¿Acaso a Dios le dejó de importar lo que nos pasa? Claro que no. A diferencia de nosotros, Dios no miente, Dios no falla. Él sigue siendo fiel y Él sabe absolutamente todo lo que está pasando. A Él nunca le dejamos de importar, a Él nunca se le salió de las manos nuestra situación. Él nunca nos dejó de amar. Simplemente dejamos de verlo a Él y empezamos a ver nuestro problema. Dejamos de ver el tamaño de nuestro Dios y empezamos a ver el tamaño de nuestro problema. Y mientras escribía esto, recordé otra vez a Pedro, cuando, cuando le pide a Jesús caminar en el agua. Al inicio sale de la barca y empieza a caminar y dejó de ver a Jesús. Empezó a ver esa tormenta que había, empezó a ver esa marea fuerte, agresiva. Quitó su mirada de Jesús y ¿qué pasó? Se empezó a hundir. Es justamente lo que a nosotros nos pasa. Dejamos de ver a Dios y empezamos a ver nuestro problema. Y entre más vemos nuestro problema, más grande lo hacemos. Entonces esas promesas, las cuales eran nuestra ancla, se volvieron bueno, un ojalá, porque dejamos de creerlas, dejamos de tener fe en la persona que las prometió y comenzamos a tener un optimismo vacío en lugar de una fe genuina, porque esas promesas las empezamos a dar por sentado, como una frase que alegra tu día, una frase con la cual comenzar tu mañana, pero una frase, no una frase que vivas, no una frase que verdaderamente creas, una fe. La fe va más allá de las emociones. La fe muestra y demuestra la relación que tenemos con Dios. Sí, amén. Esta no se limita a creer que todo saldrá bien, solo porque queremos que lo esté. Volviendo al ejemplo del partido de fútbol, nuestro equipo gana porque queramos que gane. Las cosas ocurren porque queremos que pasen, o las cosas ocurren conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué perspectiva, en qué concepto tenemos esa voluntad, la voluntad de Dios? ¿Dudamos de ella entonces? ¿Cómo está nuestra fe? Es muy fácil caer en el error de que con el hecho de esperar que todo esté bien, pensemos que estamos teniendo fe. Solo por el hecho de esperar que todo saldrá bien. Solo con el hecho de decir, si Dios quiere, o primero Dios. Pero realmente lo estamos diciendo con convicción, o solamente lo estamos diciendo porque ya nos acostumbramos, porque es parte de nuestra rutina, por una manera de cerrar nuestras frases. O realmente lo estamos diciendo con convicción. Pablo cayó en el error de pensar que estaba teniendo fe cuando solamente estaba siendo optimista y estaba confiando en que él se mantendría fiel, en que él, no en la fidelidad de Dios, no en que aunque falles, Dios no lo iba a dejar. Y no es una excusa para fallar, es solamente mostrar cómo nosotros fallamos, pero Dios no. Entonces, ¿por qué cuando llega ese momento difícil, no decidimos agarrarnos todavía más fuerte de Dios? Si ya estamos cerca, si ya tenemos una relación cercana a Él, si ya estamos confiando en Él, ¿por qué entonces cuando llegue ese momento difícil, no nos agarramos más fuerte de Él? Porque no, en lugar de buscar su ayuda, queremos solucionarlo nosotros. ¿Acaso somos mejores que Él? ¿Acaso cuando nosotros tenemos un problema que nos compete solo a nosotros, alejamos a nuestros amigos, alejamos a nuestra familia? No. Entonces, ¿por qué a Dios lo alejamos y le quitamos confianza cuando llegan estos problemas? Si con la demás gente no lo hacemos, ¿por qué con Dios sí? Puestos de pie.
Yo te invito a que en esta hora te preguntes, ¿estás teniendo una fe genuina o solamente estás siendo optimista? Porque la fe genuina se demuestra en esos momentos difíciles, la convicción de lo que no se ve. Si la situación está siendo difícil, si la situación, todo el panorama se ve adverso, pero Dios nos hizo una promesa, entonces hay que demostrar esa fe genuina. ¿Cuántas veces hemos sido como Pedro? ¿Cuántas veces hemos sido como Pedro? Que en lugar de acercarnos más, tomarnos más fuerte, agarrarnos de esas promesas, lo negamos. Si hemos caído en el optimismo vacío, si nos hemos alejado, si sientes que tu fe ha menguado, no importa la relación que se haya fracturado, porque como el centurión, como el ladrón, ellos no tenían una relación con él. Tú sí, tú ya eres un hijo de Dios. Entonces, con mayor razón, con mayor convicción, con mayor confianza, acercaos pues ante el trono de su gracia,